Hola mis amigos, ¿cómo están? Quienes habla el ingeniero Pedro Galvis, docente de matemáticas, y hoy vamos a desarrollar el tema de radicación. ¿Qué es la radicación? Es la operación inversa a la potenciación. A partir de dos números, uno llamado radicando y otro llamado índice, se puede determinar un tercer número al cual se le denomina raíz. De tal manera que si la raíz lo elevamos al índice, vamos a obtener como resultado el radicando. Es importante también mencionar que cuando se trata de una raíz cuadrada, el 2 no se coloca, simplemente se lo da por sobreentendido. A continuación vamos a ver las principales propiedades y su aplicación en la práctica. En esta presentación vamos a ver las principales propiedades de la radicación. Vamos a empezar con la propiedad número 1, la cual nos indica que una raíz se puede convertir en una potencia. ¿De qué manera? Primero, vamos a copiar el radicando, que es el argumento de la raíz. Y luego el índice de la raíz lo vamos a colocar como denominador de la potencia que tiene el radicando. En este caso, se sobreentiende que la a, es decir, el radicando, se encuentra elevado a la unidad, que no se coloca, pero se lo da por sobreentendido. Es así como llegamos a obtener 1 sobre n. Reitero. La potencia del radicando, que en este caso es 1, se divide entre el índice de la raíz. En este caso, n. Ok. Vamos a ver el inciso A, cómo transformamos esta raíz en una potencia. Raíz cúbica de 7. Vamos a anotar 7 elevado, en este caso, el 7 se sobreentiende que está elevado a la unidad. Entonces, colocamos 1, 7 elevado a la 1 sobre 7. Perdón, sobre 3. ¿Está bien? 7 elevado a la 1 sobre 3. ¿De dónde sale este 3? Ese 3 es el grado o el índice de la raíz. Tenemos otro ejemplo. Raíz cuadrada de 5. En este caso vamos a colocar 5 elevado a la 1 sobre 2. ¿De dónde estamos sacando el 2? Este 2 es el índice de la raíz cuadrada, que por cierto no se anota. Se sobreentiende que aquí lleva un 2, pero no se coloca. Eso únicamente en el caso de la raíz cuadrada. Ahora vamos a ver la propiedad número 2. En este caso, tenemos una raíz enésima y dentro hay un producto. ¿Qué se puede hacer? Simple, la raíz se distribuye. Raíz enésima de a por b es igual a raíz enésima de a por raíz enésima de b. Fíjense que la raíz mantiene su grado. Simplemente se lo distribuye, pero el grado se mantiene. El inciso B de los ejercicios propuestos tenemos la raíz cuadrada de 5 por 3. Entonces vamos a colocar raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 3. Y eso es todo. Eso es lo que me indica la raíz o lo que me indica la propiedad número 2 en cuanto a la raíz, cuando se tiene un producto adentro. La raíz se distribuye. La propiedad 3 es muy similar a la propiedad número 2. La diferencia está en que en este caso tenemos una división. Si tenemos una división dentro de la raíz se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. De la misma forma que en el producto, la raíz mantiene su índice. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Inciso C, raíz cúbica de 8 quintos. Distribuimos. Raíz cúbica de 8 sobre raíz cúbica de 5. Bien, no vamos a dejar este ejercicio ahí. Vamos a continuar aplicando algunas otras propiedades que ya hemos visto en otra clase anterior. Por ejemplo, este 8 lo podemos descomponer. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Yo el 8 lo puedo expresar como 2 elevado al cubo.
ya que 2 por 2 por 2 es igual a 8. Entonces vamos a colocar en lugar de 8, 2 elevado al cubo. Estamos aplicando la definición de la potenciación. En la parte del denominador vamos a mantener la raíz cúbica de 5. Entonces va a copiar. Y aquí arriba, en el numerador, vamos a simplificar la raíz con la potencia 3. Es decir, esta raíz cúbica con este exponente 3 se va a eliminar. Solamente nos va a quedar 2 sobre la raíz cúbica de 5. De esa manera hemos llegado a la parte final del inciso C. Ahora toca de ver la propiedad número 4, potencia de una raíz. Esta propiedad nos indica que la potencia de una raíz puede ser introducida en la raíz como potencia del radicando, como potencia del argumento de la raíz. Y a su vez, recordemos también que una raíz se puede convertir en una potencia. Aquí podemos ver que el exponente del radicando es el numerador de la potencia y el índice del radical es el denominador. Tenemos el ejercicio, inciso C, raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Ese cuadrado lo vamos a introducir en la raíz. Entonces vamos a colocar raíz cúbica de x. El cuadrado lo vamos a introducir, entonces vamos a colocar raíz cúbica de x al cuadrado. Y ahora lo vamos a convertir en una potencia. X elevado a la 2/3. El grado del radical se convierte en el denominador del exponente de la base. Bien, la propiedad número 5 se trata de una raíz que se encuentra dentro de otra raíz. En este caso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los índices. Tenemos raíz n y dentro raíz m de a. Simplemente vamos a colocar raíz n por m de a. Como podemos ver aquí, lo que tenemos que hacer directamente es multiplicar los índices. El inciso E, tenemos una raíz cuadrada y dentro una raíz cúbica de 4. Vamos a multiplicar 3 por 2, 6. Recuerden que la raíz, cuando no lleva nada, se sobreentiende que hay un 2. Entonces, 3 por 2, 6. Raíz secta de 4. Este 4 lo podemos descomponer. El 4 es equivalente a decir 2 al cuadrado. Y aquí también podemos simplificar. Vamos a simplificar el cuadrado con el 6. Sacamos mitad. Mitad de 6, 3. Por lo tanto, aquí va a quedar raíz cúbica de 2. Finalmente quiero hacerle una aclaración. Estas propiedades de suma, multiplicación, división, no siempre son aplicables a todos los ejercicios. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros tenemos una suma dentro de una raíz, la raíz no se puede distribuir, ya sea suma o ya sea resta. ¿Ya? No se puede distribuir cuando se tiene una suma dentro de la raíz. De esta manera hemos llegado a la parte final de la práctica, no sin antes aclarar que cuando se tiene una suma dentro de una raíz, la raíz no se puede distribuir. Tómenlo muy en cuenta para los siguientes ejercicios que vayan a practicar. Bueno, mis amigos, este es el ejercicio que hemos podido desarrollar la clase de hoy. Les aconsejo que puedan complementar con algunos otros ejercicios de erradicación. Les habla el ingeniero Pedro Galvis. Conmigo será hasta la siguiente clase.